Los que son guiados por el Espíritu de Dios no son tecnón, son huíos. Los que se guían por el Espíritu de Dios son huíos. O sea, son hijos ya maduros. No puede utilizar el otro término, porque el otro término se utiliza a niños. ¿Me doy a entender? Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que los huíos, los hijos maduros, son los que responden positivamente en humildad y en obediencia, que saben mantener una actitud reverente dentro de la iglesia del Señor, aunque estén sufriendo una aflicción, aunque estén sufriendo una ofensa. 5, 4, 3, 2, 1. Capítulo 8, versículo 14 en delante. Dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la siguiente manera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, hemos podido alabarte. Gracias, Señor, porque estás presente. Mi Dios, prepáranos. Úngeme, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, amado hermano, puede tomar su lugar. Aleluya. El versículo 14 comienza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a poner de esta manera. Porque todos los que son verdaderos hijos de Dios se dejan guiar. ¿Oyó eso? Se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que son verdaderos hijos de Dios son los que se dejan guiar realmente por el Espíritu de Dios. Hasta ahí estamos bien. Amén. A veces se dice que no se me entiende, pero el Espíritu nos debe ayudar. Entonces, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios va a obedecer al Espíritu de Dios. Muy simple. El que se deja guiar por el Espíritu es porque va a mostrarlo siendo obediente al Espíritu de Dios. En otras palabras, va a obedecer a Dios. En otras palabras, va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. El que es hijo de Dios, que se deja guiar por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, como sabemos, fue escrito originalmente en el idioma griego. Entonces, aquí usa dos palabras griegas para referirse, para hablar acerca del término o la palabra hijos. Hay dos palabras griegas que se utiliza para hablar de hijos. Entonces, la primera palabra griega es tecnon, con N al último, tecnon. Es la primera palabra que se utiliza para referirse a hijo. Pero esta palabra se utiliza para referirse a hijo solamente hijo por el solo hecho del nacimiento, solamente por haber nacido de alguien. Es por decirlo así, mi hijo Alejandro es mi hijo porque es nacido de mi esposa y de mí. Entonces lleva mi apellido, es tecnón. Cuando mi hijo Alejandro nació y estaba en el hospital, y me acuerdo que había
había muchos bebés recién nacidos en ese día. Era invierno, había caído mucha nieve y estaban todos los bebés ahí. Pero no podíamos, cuando fui a verlo, no podía distinguir cuál era mi hijo, porque todos estaban igualitos, estaban tan pequeños, no se podía distinguir por su personalidad como ahora lo podemos ver. Yo no podía distinguirlo si no fuera porque a todos los bebés en la cunita que tienen ahí les ponen un letrerito con el nombre que tiene. Y cuando vi que ahí decía Alejandro Gómez, dije, este es mi hijo. Lo identifiqué solamente por el nombre que estaba allí. Amén. Por ese cartelito que estaba ahí. El versículo 15 y 16 que leímos está utilizando este término, tecnon. Dice el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnon, de Dios. Ahí está utilizando el término solamente por el hecho de haber nacido. Ahora en Dios. Me doy a entender. Cuando un recién nacido viene a Cristo, cuando una persona recién está convertida, recién se ha entregado al Señor, es hijo de Dios por esa experiencia de haber venido a Cristo Jesús. Es tecnon. Mientras que la otra palabra griega que se utiliza para referirse a hijos, en el sentido de hijos ya maduros, entonces se utiliza la palabra con H, huíos, una palabra griega. Cuando se utiliza esta palabra, se usa para aquella persona que muestra ya un carácter muy parecido a sus padres. Cuando ya comienza a verse una personalidad que lo caracteriza muy parecida a los padres. Se refiere a un hijo que ya va creciendo, un hijo que ya va desarrollando su carácter, su personalidad. Me doy a entender, es diferente a un niño, es diferente a un bebé, es diferente a un recién nacido. Entonces, el versículo que está utilizando aquí, o la palabra que está utilizando aquí, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no son tecnon, son huíos. Los que se guían por el Espíritu de Dios son huíos. O sea, son hijos ya maduros. No puede utilizar el otro término, porque el otro término se utiliza a niños. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que los huíos, los hijos maduros, son los que responden positivamente en humildad y en obediencia. Me le baja poquitito al micrófono, hermano. Los que responden positivamente en humildad y en obediencia ante las situaciones difíciles, ante los problemas, ante las circunstancias. Los que reaccionan bien al llamado de Dios y que saben mantener una actitud reverente. Que saben mantener una actitud reverente dentro de la iglesia del Señor, aunque estén sufriendo una aflicción, aunque estén sufriendo una ofensa. Los huíos son aquellos que reaccionan de una manera humilde, positiva y en obediencia. Tecnon se usa para los bebés en el Señor, pero huíos se utiliza para los cristianos que ya tienen una cierta madurez espiritual en el Señor. Por ende, son los que reaccionan,
Son los que obedecen, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios cuando están en aflicción, cuando están en problemas, cuando se les ha ofendido. Reaccionan humildemente a la palabra de Dios. Ningún niño de 2 años puede reaccionar como un adulto de 20 años. Ningún niño de 2 años va a medir nunca 5 pies 7 pulgadas. Ningún niño de 2 años va a medir eso. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Porque solamente que por allá en Europa o en alguna parte los niños ya crezcan grandotes. Entonces el que verdaderamente es huíos, hijo de Dios, es aquel que se va a distinguir, es aquel que se va a caracterizar por obedecer a Dios lo mejor en todo lo que pueda. Entonces, partiendo de este principio o partiendo de este término, entendiendo este asunto, debemos saber que Dios no quiere que sus hijos permanezcan bebés todo el tiempo. ¿Quién va a querer que nuestros hijos permanezcan bebés todo el tiempo? Aunque ahora crecen y quisiéramos verlos otra vez pequeños, pero tampoco queremos verlos pequeños y estarles dando leche todo el tiempo. Tienen que comer comida sólida. Tienen que enseñarse a comer solos. Entonces, si vamos a la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 10, Efesios, Filipenses, y nos encontramos con la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, por lo cual se le llama Colosenses. Y el apóstol Pablo les habla de esa manera en el versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Oyó eso, es lo que dice la palabra. Agradándole en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pero no acaba ahí. Lo que está diciendo nos está encaminando a lo que sigue. Dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué significa entonces crecer en el conocimiento de Dios? Esto no significa que sepamos la Biblia al revés y al derecho. Esto no significa que tengamos todo el conocimiento, que entendamos todos los misterios toda ciencia y todo eso, que seamos unos eruditos en la palabra, que seamos unos doctores en la palabra, que seamos unos maestros. Sino más bien lo que el Señor está tratando de decir aquí es que vivamos en santidad, es que crezcamos en santidad para que se empiece a desarrollar una cierta madurez espiritual en sus hijos huíos. De tecnón, crecer a huíos. Pero crecer en santidad, en el conocimiento de Dios. Yo he conocido mucha gente que apenas sabe leer, o algunos que no saben leer nada, deletrean, batallan para leer, leen como un niño. Pero sin embargo viven una vida de santidad hermosa. Sin embargo viven una vida ejemplar de obediencia delante de Dios, y son humildes. Conocer a Dios, en la Biblia el término conocer siempre se ha utilizado como un tipo de unión. En algunas ocasiones dice la escritura: y conoció a su mujer, es decir, se unió a ella. Eso es unirnos a Cristo. Es conformarnos y irnos haciendo cada vez a la imagen perfecta de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí.
Crecer en el conocimiento de Dios significa que cada vez más, día con día, mes tras mes, año tras año, nosotros nos debemos de ir pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Que cada vez más nos vamos a ir haciendo más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces no se trata que tanto conocimiento tengamos de la Biblia, no se trata tampoco de qué tantas cosas nosotros somos capaces para hacer. Más bien se trata de quiénes somos. ¿Quién eres en tu persona? ¿Quién eres? A Dios le interesa más tu ser, lo que tú eres, más que lo que tú haces. Eso viene después. Lo que eres realmente. Si eres santo, eres santo. Si eres humilde, eres humilde. Si eres obediente, eres obediente. Si eres fiel, eres obediente. Eres un huíos. Eres un hijo maduro. Eres un hijo que se deja guiar por el Espíritu Santo, que se deja guiar por la palabra de Dios, que se deja guiar por el Espíritu de Dios. En los momentos que lo necesitamos. Por eso ahí mismo en Colosenses capítulo 3 versículo 8 al 10, el mismo apóstol sigue hablando y le habla a esta iglesia que tenía estos problemitas y le dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejen la ira. Déjenla, ya dejen de eso. Dejen el enojo. Dejen de estar enojados unos con otros. Dejen la malicia, la blasfemia. Dejen todas esas palabras deshonestas, palabras que no honran a Dios. Déjense de todas esas cosas, le dice el apóstol. Al contrario, ahora lo que deben hacer es revestidos del amor, el cual, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Lo que está diciendo el apóstol: dejen de estar haciendo estas cosas. Dejen de estar enojados unos con otros. Dejen de estar teniendo esa ira. Déjenla ya. Y como muchos ya tenían mucho tiempo dentro de la iglesia, aún se comportaban todavía como inmaduros, como tecnón. No se estaban dejando guiar por el Espíritu de Dios. No se estaban dejando guiar por la palabra. La palabra, la escritura, cada vez que el apóstol enviaba la carta a la iglesia, la carta se leía a toda la congregación. Y ellos sabían de qué estaba hablando. Porque el apóstol Pablo le estaba atacando directamente a los problemas. Tratando de guiar a la congregación de que busquen en obediencia a Dios. Muchos todavía se dejaban guiar por sus sentimientos. Muchos todavía se dejaban guiar por sus emociones. Eso es tremendo. No tiene uno paz. Estarse dejando guiar por los sentimientos, por las emociones, en lugar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, en lugar de dejarnos guiar por la palabra de Dios, en lugar de obedecer la palabra, obedecemos lo que dice la carne, obedecemos lo que dice mi pensamiento, lo que dice mi sentir. Y Dios te está diciendo: dejen esa ira, dejen ese enojo, dejen esa blasfemia, déjenla ir. Dios quiere hijos maduros. Dice: dejemos de estar haciendo estas cosas. Dejemos la ira, dejemos el enojo. Pero no, estoy enojado y quiero seguir enojado. Estoy con ira y quiero seguir de esa manera. Quiero que sepan todos que estoy enojado. Quiero que sepan todos que esto es lo que estoy sintiendo. No quiero hablar a nadie. No quiero juntarme con nadie. No quiero nada con nadie. Pero mire, hermanos, dice aquí la palabra, mire.
Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, note lo que dice la escritura, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. No, yo quiero estar enojado. Yo quiero estar así. No me hable de eso ahorita no me entra el hacha, ahorita no entra nada. Los que son huíos, los que son guiados, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, saben que eso es lo que Dios quiere. Que nos dejemos de todo esto. Quítese todo enojo, ira, gritería. No, ya dije que no. Yo le grito aquí a quien quiera y yo voy a seguir enojado. Cuando mi hijo estaba pequeño, no sé, unos 4 o 5 años, y cuando estaba enojado, nos decía que estaba enojado y nos decía, hacía su carita y decía, estoy enojado. Y bueno, yo tenía que respetar eso, ¿no? Pero a veces así estamos dentro de la iglesia. Pero hermano, dice aquí la Biblia, perdonándonos unos a otros, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. No quiero perdonar a nadie. Pero mira, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios. No me quiero dejar guiar por el Espíritu Santo. No me quiero dejar guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que estamos probando. No somos huíos todavía. Entonces el problema aquí es que en estas cosas nos está dominando la carne. Y esto nos conduce o nos lleva al pecado. Y Dios quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Dios quiere que nosotros seamos huíos. Porque Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, asemejándonos, acercándonos y ser a la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios fue dañada cuando Adán y Eva pecaron. Entonces una actitud así nos refleja la imagen de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, como dice la Biblia, que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es buscando la perfección, esto es buscando la santificación, para así ir desarrollando una madurez espiritual. Si vamos a crecer en el conocimiento de Dios, vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en amor, vamos a crecer en fidelidad, vamos a crecer con el conocimiento bíblico. Sí, hay que crecer pero hay que crecer en humildad, debemos de crecer en entendimiento, en benignidad, en verdad, en sinceridad, en sabiduría, en mansedumbre, en el respeto y en obediencia a Dios. Eso es crecer en el Señor. Eso es madurez espiritual. Eso es un huíos. Eso es los hijos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, no por el espíritu del hombre. Efesios capítulo 4 versículo 15, ahí mismo dice la escritura, sino que siguiendo la verdad del amor que es en Cristo Jesús, crezcamos en todo. No solamente en una área, crezcamos en todo. Crezcamos en obediencia, crezcamos en humildad, crezcamos en fidelidad. Entonces, el conocimiento de Dios debe producir una conducta en el hombre que agrade a Dios, no que agrade al hombre. Santiago capítulo 1, después de los Hebreos, Santiago dice de esta manera. Santiago 1, 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando
o dejando toda inmundicia, todo pecado y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Desechando la maldicia. O sea que si no desechamos estos sentimientos que nos mantienen ofendidos, enojados, si no lo desechamos, no podemos recibir la palabra que ya ha sido implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra. Wow. Ser hacedores y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto es lo que está diciendo la palabra aquí. Es que nadie se contente solamente con escuchar la palabra. Que nadie se contente, que nadie se conforme solamente con escuchar la palabra de Dios, sino que seamos obedientes a la palabra que escuchamos y nosotros la pongamos en práctica. Porque si solamente la persona se contenta con escuchar la palabra, pero no la pone nunca en práctica, dice la escritura, eso es que se están engañando a ustedes mismos. Se están engañando. Están perdiendo el tiempo, dice. ¿De qué me sirve pues que la palabra me diga que no debo guardar amargura y continúo enojado? ¿De qué me sirve entonces que me dice la palabra de Dios que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos si no estamos dispuestos a perdonar, si no estamos dispuestos a pedir perdón? ¿De qué sirve que me diga la Biblia que debo de ser humilde de corazón si no estoy dispuesto a ser humilde? ¿De qué nos sirve saber que dice el Señor en su palabra que nos despojemos de toda palabrería vana, de toda mentira, de todo enojo, si no queremos cambiar nuestra forma de hablar? Muchas veces queremos ser todavía tecnón, no queremos ser huíos, no queremos ser hijos maduros. ¿De qué le sirve al hombre decir que ama a Dios cuando a veces no podemos demostrar que amamos al hermano? ¿De qué le sirve al hombre, al creyente, al cristiano, saber que Jesús dice con toda claridad: si no se perdonan las ofensas entre ustedes, yo tampoco les voy a perdonar cuando esté en el reino con mi Padre? Y decimos que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Será que estamos a veces engañándonos a nosotros mismos? El apóstol Pablo enfrentó esta situación en varias ocasiones. En 1 Corintios capítulo 13 es un reflejo de ello. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, o sea que se dirige a la iglesia, no se dirige a los incrédulos, no se dirige a los de afuera, a los paganos, los que andan en los bailes, los que andan en las cantinas, los que andan por allá. Se dirige a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a tecnón en Cristo, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, no carne, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de comer viandas, de comer comida sólida. En otras palabras, el apóstol venía contento con el mensaje que Dios le había dado y les traía un steak, les traía algo sólido.
les traía un buen mensaje, una buena palabra, les traía algo de parte de Dios. Pero llega y se encuentra que los hermanos ahí están divididos. Porque dice el 1, versículo 4, dice: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. O sea, estaba un grupo aquí y otro acá. Los republicanos de este lado y los demócratas de este lado. Los socialistas en un lado y los comunistas en otro lado. Tal vez eso suena exagerado, ¿eh? Cuando Dios está diciendo: estamos aquí todos para servir a Dios. Estamos aquí para servir a Dios, para servir al Señor. Estamos aquí para trabajar al Señor, para el Señor. Escuchar la palabra cuando no estás pasando por la situación, tal vez es fácil recibirla, pero cuando estamos atravesando por la situación, entonces cuesta trabajo recibirla. Juan capítulo 6, versículo 60. Después de que el Señor les habla a los discípulos reaccionan de esta manera en Juan 6:60. No pudieron soportar la palabra de Dios. Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos dijeron, no solamente uno, dos, muchos dijeron: dura cosa es esta. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede aguantar? ¿Quién la puede soportar? Le diré una cosa: solamente aquellos hijos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, aquellos que buscan el crecimiento en el conocimiento de Dios, que buscan conformarse a la imagen de Dios. Póngase de pie, hermano. Si la iglesia no actúa en el momento exacto, algo puede pasar. O nos quedamos como niños, deseando todavía la leche. ¿Por qué no nos reconciliamos con el Señor?